Pueden ver, van a ser muchos versículos, pero primeramente Dios, confío en mi Señor, en que podamos ver toda esta cantidad de versículos sin tener que saltar nada de la palabra de Dios. Y yo quiero presentarles el título del día de hoy de la predicación. El título es Colocando la mirada en la bendición celestial. El título del día de hoy es Colocando la mirada en la bendición celestial. Y de manera de introducción quiero decirles algo que realmente, hermanos, si ustedes se dan cuenta, a lo mejor también por medio de experiencias, no son muchos los hombres y mujeres que son capaces de desprenderse de ciertas cosas de sus vidas para alcanzar anhelos muy específicos. No son muchos, realmente no son muchos. Quiero hablarles de un youtuber que tiene un canal llamado Gafe 423. Él era, o bueno, es un ex militar mexicano, todavía sigue con vida. Él es un ex militar mexicano. Y en uno de estos videos de tantos que tiene, Gafe 423, él cuenta cómo él logró ser un boina verde. De hecho, en el ejército mexicano, ser un boina verde es pertenecer a la élite mexicana. En tiempos de Calderón, de presidente Calderón, mandaban a los boina verde a pelear contra el narco. Entonces era gente muy, muy preparada. Y él cuenta en estos videos que para poder ser un boina verde se tenía que exponer a un cierto entrenamiento muy, muy riguroso, donde él comenta que pasó extremas pruebas físicas, días enteros sin comer y sin dormir, fríos, golpes, insultos y humillaciones de diferentes tipos para poder ser un militar boina verde. A lo mejor a nosotros se nos hace muy, muy extremo, pero es que realmente este militar que se autodenomina Gafe dice, es que realmente lo es. Realmente no cualquiera puede ser un boina verde. En una ocasión a este Gafe lo invitaron a otro canal de YouTube español y este locutor o youtuber español le preguntó lo siguiente. Gafe, si el entrenamiento para ser un boina verde en tu país es muy demandante y extremo por lo que me está diciendo, ¿qué te motivó a continuar y no desertar de tu entrenamiento? A lo que Gafe contestó, el querer realmente ser un boina verde y ser uno de los mejores militares en mi país, porque no cualquier militar es un boina verde. Y aquí nosotros podemos ver un hombre que por alcanzar un anhelo, por alcanzar una ilusión personal, por alcanzar una ambición, fue motivado hasta el extremo de lo que cualquier ser humano puede llegar a ser para poder tener una boina verde y decir, yo soy de la élite del ejército de mi país. Bueno, después de que Ciro, rey de Persia, diera a conocer el edicto en que permitía regresar a los judíos a su nación, realmente, hermanos, no fueron muchos los que le tomaron la palabra al rey. No fueron muchos a los cuales no les importó dejar su vida estable en Babilonia y cómoda para cumplir el gran anhelo de sus almas, o por lo menos tenía que ser el anhelo de todo judío, volver a casa. No fueron muchos, así como realmente en el ejemplo que les puse, no hay muchos boinas verdes. En tiempos de Ciro no hubieron muchos judíos que dijeron quiero regresar a mi casa. Voy a dejarlo todo para llegar a la tierra prometida que mi Señor me dijo que era de nosotros. Entonces, por esto el día de hoy veremos cuatro actitudes a imitar de las personas que decidieron emprender su viaje a Judea. Veremos cuatro actitudes a imitar de las personas que decidieron emprender el viaje a Judea. Y como vamos a estar viendo muchos versículos, solamente les voy a decir una sola vez el bosquejo. Recuerden, me pueden preguntar al final o, como ya le hemos dicho, ver el video en YouTube. Punto número 1 del bosquejo. Responsabilidad de los líderes en guiar al pueblo. Y esto lo vemos del verso 1 al 2. Punto número 2 del bosquejo. El sacrificio del pueblo en colocar la mirada en lo eterno. Y esto lo vamos a ver del verso 3 al 35. Punto número 3 del bosquejo. El sacerdocio y su deber de ministrar el templo de Dios. Esto lo vamos a ver de los versos 36 al 67. Y punto número 4 y último,
el alto llamado de ofrendar. Esto lo vamos a ver del verso 68 al verso 70. Y ahí terminaríamos la predicación, de extensión del verso. Entonces estamos en el punto número 1 del bosquejo, la responsabilidad de los líderes en guiar al pueblo. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Bueno, primeramente el verso 1, para poder tener todo en orden. Dice el verso 1. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, Ciro dio el edicto, puso en su corazón a algunos judíos ir, unos judíos se les ordenó y otros judíos también, no solamente se les ordenó, sino que quisieron ofrendar a aquellos que no iban a ir. Esto ocurre luego. Verso 1. Esdras, capítulo 2, verso 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Voy a leer la primera parte otra vez y nos vamos a detener allí. Verso 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Y hermanos, a pesar de que Esdras realmente pudo ver la segunda caravana, pero sabía que iba a haber una primera caravana con Zorobabel, una primera caravana con Zorobabel. Esdras realmente vio que su pueblo había regresado a la tierra prometida. Y él lo escribe aquí. Mi pueblo regresó, ¿por qué? Porque Dios así lo dispuso. Pero él tampoco es ignorante del pecado de su pueblo, porque él mismo escribe estas palabras: los hijos de la provincia. Cada vez que los judíos escuchaban esto, los hijos de la provincia, seguramente era un trago amargo para ellos. ¿Por qué? Porque esto recordaba que a pesar de que el Señor los había perdonado, que había levantado el castigo de los 70 años, las consecuencias de su pecado seguían. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran pecado, hubieran sido una nación grande, una nación fuerte, una nación libre. Pero a ser reconocidos como hijos de la provincia, un rey pagano les daba la libertad para regresar a su tierra que aún le pertenecía a este rey pagano. O sea, era una felicidad entre amarga y dulce. Felices porque regresamos a la tierra, pero amarga porque seguimos estando bajo el yugo del imperio persa. Esdras no lo esconde. Esdras no esconde esto. Su intención, sin duda, era que su audiencia reconociera el pecado de sus padres y que tenía presente que el Señor no pasa por alto el pecado de ninguno de sus hijos ni ninguna persona de su pueblo. Eso es lo que Esdras quería saber. Por cierto, también hijos de provincia quiere decir que muy probablemente hubieron sobrevivientes de hace 70 años. Se lo llevaron muy jóvenes cautivos, como a lo mejor Daniel, muy jovencitos, 13, 14, 15 años. Ellos sí conocían Jerusalén, estuvieron aquí 70 años y a la edad de 80, 90 años tuvieron las fuerzas y la capacidad, los hijos de provincia, de regresar. Muy probablemente también ocurrió eso. Pero bueno, Esdras primero presenta el pecado y dijeron, bueno, sí, el Señor sí hizo y cumplió su palabra, pero aquí están las consecuencias, seguimos siendo esclavizados. Pero saltando al siguiente punto del verso, Esdras continúa mencionando quiénes son las personas que encabezan la primera caravana que llevaría a Jerusalén, los líderes que representarían al pueblo de Judá. Vean lo que dice el verso 2. Ahora sí vamos a ver el verso 2, perdón. Esdras capítulo 2, verso 2 dice así: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. Y hay varios aspectos, por lo menos yo noté 3 que quiero que tomemos en cuenta para entender este versículo. Primero, ¿se dan cuenta que mencionan a un Nehemías y un Mardoqueo? Quizás en esos nombres Nehemías, Mardoqueo, ustedes los relacionen con Nehemías, el copero de rey, y Mardoqueo, el primo de Esther. Seguro ustedes lo relacionan con ellos. Pero ¿qué creen? No son estas personas. Estos son líderes de Judea que tenían los mismos nombres. ¿Cómo sabemos esto? Pues bien, porque
lo que ocurrió en Nehemías ocurre 80 años después de este primer regreso, de esta primer caravana. Y lo que ocurre con Esther ocurrió 60 años antes de esta primer caravana, después de esta primer caravana. Entonces tenemos alrededor entre 80, 50, 60 años de diferencia entre uno y otro. Entonces, estas personas, Nehemías y Mardoqueo, no son los de los libros bíblicos, no son los primeros que se nos vienen a la mente. Simplemente son unos líderes que compartían el mismo nombre que las personas que tanto apreciamos de las Escrituras. Punto número 2 que podemos observar. Mencionan a un Jesúa. ¿Pero quién era este nombre? ¿Por qué es el segundo en la lista? Recuerdan, primero tenemos a Zorobabel, pero el segundo en la lista, el segundo de importancia, tenemos a Jesúa. ¿Quién era este hombre? No era nada más ni nada menos que el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Obviamente, el sumo sacerdote en turno. Este sumo sacerdote era descendiente de Aarón y por lo tanto de la tribu de Leví. Y a este hombre también lo volvemos a encontrar en otras porciones de las Escrituras. Lo encontramos en los profetas menores, en Ageo y en Zacarías, pero lo encontramos con un nombre diferente, Josué. Bueno, de hecho, Jesúa proviene de Josué, así como también Jesús proviene de Josué. Entonces, es muy normal que hagan este tipo de cosas los judíos. Y punto número 3, tenemos al que encabezó la primera caravana, Zorobabel. Ya habíamos mencionado en el capítulo 1 a él, ya lo habíamos mencionado. Pero algo que quise pasar por alto a propósito es el siguiente dato. Zorobabel era el líder legítimo de Judá. ¿Por qué? Porque él era descendiente directo del rey Joacim, en quien a su vez fue descendiente directo de rey David. Por lo tanto, si pudo haber un rey en Israel, Zorobabel tuvo que haber sido este rey, por ser de la descendencia directa del linaje de David. ¿Pero por qué no fue rey? ¿Se dan cuenta? Bueno, si ustedes han leído Esdras, nunca se le menciona a Zorobabel como rey, ¿no? A pesar de que entendemos que tanto el imperio babilónico como el imperio persa permitía mantener a sus gobernantes reyes en sus tierras. ¿Por qué a Zorobabel no se le permite ser rey? Muy simple. Porque Dios maldijo la generación de su antepasado Joacim. Dios los maldijo. Primeramente vayamos al libro de Crónicas para que veamos que Zorobabel pertenece del linaje de Joacim, quien a su vez pertenece del linaje de David, y posteriormente vamos a ver la maldición que el Señor pone a la descendencia de Joacim. Vean, Primera de Crónicas capítulo 3, versos 16 al 17. Este versículo simplemente nos va a ayudar para que veamos la línea genealógica de Zorobabel. Primera de Crónicas, capítulo 3, versos 16 al 17. Crónicas. Ah, que por cierto, se cree que Crónicas también fue escrito por Esdras. Entonces, obviamente, aquí tenemos al que escribió Esdras, Nehemías y Crónicas, tenemos una misma idea del mismo autor. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 3, versos 16 al 17, dice así la palabra de Dios. Los hijos de Joacim. Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías, y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama, Nedavías. Verso 19, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. Entonces tenemos a este rey, que recuerden fue un rey malo, Joacim, que tuvo a su hijo Jeconías, que a su vez tuvo a un hijo Pedaías, y este Pedaías tuvo a un hijo que se llamó Zorobabel. Entonces vemos aquí la descendencia de de Joacim hasta Zorobabel. Ahora sí vamos a ver la maldición. Jeremías capítulo 22, verso 24 al 30. Jeremías. Recuerden que Jeremías fue el profeta que se la pasó encerrado en Jerusalén. El profeta lloró. ¿Por qué? ¿Por qué lloró? Porque vio todos los desastres que estaba pasando en su pueblo y la verdad sí lloraba mucho. Y no era para menos, o sea, ya hemos dicho qué es lo que presenció Jeremías. Jeremías fue el encargado de darle la profecía, el mensaje de Dios al rey Joacim, de que su descendencia iba a ser maldita
y que por eso no iban a heredar el trono. Nada más antes de comenzar, mencionan aquí Conías. Conías es Jeconías, solamente es una abreviación, como Sergio Checo. Entonces, Conías es una abreviación de Joacim. Entonces, recuerden, Jeremías le está hablando a Joacim. Dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Verso 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación y echaron a tierra que no habían conocido. Tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judea. Entonces ahí tenemos, por lo cual Zorobabel no pudo acceder al trono del rey David. De hecho, dato curioso, el padrastro de nuestro Señor Jesucristo provenía del linaje de Jeconías, de Zorobabel. Por eso, por parte del linaje de José, nuestro Señor no podía acceder al trono. ¿Pero qué creen? Pero por el linaje de María sí. Bueno, ese es un dato curioso. Por esta maldición, lo repito, Zorobabel simplemente no podía acceder al trono. Él se quedó como un gobernante más, y así se quedó cuando regresó a Jerusalén. Pero el error de sus antepasados de Zorobabel no le quitó el mérito a este hombre. ¿Por qué? Porque Zorobabel fue el encargado de la primer caravana de judíos que regresaban a su nación, y eso está más que estipulado en la palabra de Dios. De hecho, todos los líderes presentes en Esdras capítulo 2 nos muestran a hombres que antepusieron la voluntad de Dios, antepusieron la obediencia a Dios para regresar a la tierra prometida, que sus propios anhelos. Eso es lo que podemos nosotros ver. Y yo te pregunto a ti, ¿quieres saber si un líder de cualquier iglesia es realmente un líder de Dios? Solo tienes que hacerte estas preguntas o hacérselas a tu líder. Además, son evidentes. ¿Mi líder está haciendo la voluntad de Dios revelada en las Escrituras o la suya propia? Otra pregunta. ¿Mi líder está buscando que yo haga la voluntad de Dios o su voluntad? Bueno, los líderes que mencionan en Esdras capítulo 2, verso 2, no estaban haciendo su voluntad. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo la voluntad de Dios a regresar a las personas a la tierra prometida. Es una verdad que hoy en día, en tiempos de la iglesia, la mejor manera de poder ver si una persona es un líder de Dios o no, la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. Ahí están las evidencias que un líder, pastor, tiene que tener para poder ser considerado, llamado al ministerio. Pero también es una realidad que un verdadero líder, puesto por el Señor, antepone los intereses de Dios antes que los suyos propios. Es una realidad. Y no solo los líderes deben de tener esta actitud, sino cada congregante de cada iglesia, cada hijo de Dios tiene que tener esta actitud, una actitud de líder. Anteponer la necesidad de Dios, anteponer la voluntad de Dios antes que la suya propia. Todo cristiano tiene que hacerlo. Y uno me dirá, bueno, pero ¿por qué me estás hablando como si yo fuera un líder? Porque de acuerdo con la palabra de Dios, tú, tarde o temprano,
es tu mandato, tienes que guiar a otras personas al Evangelio de Cristo, tarde o temprano. Entonces automáticamente te vuelves una persona a la cual tienen que seguir, automáticamente. Vean lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y sí, a lo mejor, mujeres, ustedes no van a ser pastoras. Hombres, quizás no tengan el llamado de pastor, pero tarde o temprano tú tienes que llevar a alguien a Cristo y automáticamente te estás volviendo alguien que tiene que anteponer la voluntad de Dios antes que la suya propia para poder llevar a estas personas a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, por medio de las enseñanzas que tú les das. Es más, no vamos tan lejos. Padres de familia, hombres de familia, tú ya eres un líder de tu familia. ¿Estás durmiendo más? En lugar de enseñarle palabra de Dios a tu familia, estás anteponiendo tu voluntad antes de la voluntad de Dios. Mujer, igual. ¿Qué estás haciendo? Viendo novelas turcas en lugar de instruir a tus niños en la palabra de Dios, estás haciendo mal. Vean lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Para que vean que esta actitud de guiar a otros y negarse a uno mismo no es exclusiva de los líderes de iglesia, pastores. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, escuchen, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, escribió Mateo. Esta orden no solamente es para los apóstoles, que fueron a las personas que se dirigió nuestro Señor Jesús, sino que es para toda la iglesia, líderes y congregantes. Tú, hermano, quiero que entiendas, hermano, hermana, tienes una responsabilidad muy grande. ¿Qué dice? Haced discípulos. Bueno, ¿y cómo voy a hacer discípulos? En una ocasión, la esposa de Park Washer estaba dando una conferencia a mujeres, y eso lo narra ella, y también lo narra él, su esposo. Estaba predicando sobre Mateo 28, la gran comisión. Charles Washer le estaba predicando a mujeres, y se acerca una joven y le dice: no entendí, ¿me podría explicar un poco más? Y bueno, la esposa de Charles Washer dice que hizo esto. Bien, hermana, ¿qué parte de id no entendiste? ¿Se dan cuenta? Es eso. Vayan, vayan, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles que lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que ustedes se imaginan, no, enseñándoles palabra de Dios. Pero, ¿cómo vas a enseñarles palabra de Dios si no has ido? Necesitas ir. ¿Y por qué necesitas ir? Porque tienes una orden, hacer discípulos. Bueno, necesitas reproducirse, dicen varios autores, ¿no? Las ovejas necesitan hacer más ovejas. Quizás tú no tengas el llamado a pastor, mujer, bueno, quizás tú no tengas un ministerio de enseñanza a otras mujeres dentro de la iglesia, como para poder hacer discípulos, pero sí tienes esta orden: evangelizar e ir y hacer discípulos. ¿Para qué? Para así ser un líder y que otros te sigan, porque tú estás siguiendo a Cristo Jesús. Pero todo empieza con ir y hacer discípulos. Bueno, así como los líderes presentados por Esdras hicieron hasta lo imposible para guiar a los judíos a la tierra de Judea, tú debes de hacer discípulos y hacer hasta lo imposible para llevarlos a los caminos de Cristo. Aquí nadie está exento. Bueno, y una vez que tengas estos discípulos, una vez que prediques el evangelio, que salgas a las calles y prediques el evangelio. Es más, esto no es cristianismo radical, es cristianismo básico. Es esta orden básica. ¿Qué es lo que ocasionará que estas personas te sigan a ti y sigan tu fe? Tú les vas a decir: yo los guío a la Nueva Jerusalén.
Bueno, hasta cierto punto. Después la iglesia todas nos encargamos, todos, ¿no? Como hermanos, como hasta ahorita lo hemos hecho. Pero tú eres la primera persona que va a ver a estas personas y tú les vas a indicar el camino de la Jerusalén celestial. ¿Qué va a ser lo que estas personas te siguen? Escucha, que vean a Jesús en ti. Unas personas te van a odiar porque van a ver a Jesús en ti, pero otras personas te van a seguir porque van a ver a Jesús en ti. ¿Cómo hago esto? Te lo voy a explicar con otro ejemplo de la palabra de Dios. Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, él subió por las tablas de la ley y él lo bajó. ¿Saben cómo se dieron cuenta que él estuvo con Dios? Él no gritó bajando. Imagínense a Moisés ya 120 años gritando y bajando. Estuve con Dios, estuve con Dios. No, él no bajó. Bajó y la gente supo que estaba con Dios porque la cara le brillaba. Algo pasó con Moisés. Algo celestial pasó con Moisés. La gente se da cuenta cuando tú estás con Dios. La gente se da cuenta cuando tú has pasado tiempo con Dios. Y si la gente puede ver eso en ti, porque tú realmente has estado en comunión personal con nuestro Creador, en oración, estudio bíblico, santificación, pues caramba, entonces tarde o temprano la gente va a decir, quiero seguir ese hermano o hermana. ¿No? Enséñame lo que tú tienes. Y tú vas a poder decir como Pedro, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy, la palabra de Dios. Sigue ese camino. Yo voy adelante, te voy guiando. ¿Te dan cuenta? Obviamente, con la mira de traerlos a la congregación, donde aquí todos juntos ya podemos avanzar. Pero mientras, tenemos que separarnos tantito. ¿Para qué? Para ir por las ovejas del Señor. Así ocurre. Esto es lo primero que tenemos que imitar. Es ser líderes entregados y dispuestos a hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra propia. Bueno, no sé si lo dije bien. Punto número 2. Y esto vamos a leer del verso 3 al 35. De manera de síntesis, para que ustedes tengan esta idea, porque vamos a leer un poco. De manera de síntesis, Esdras deja atrás a los líderes y ahora empieza a contar a las familias, bueno, a las personas que regresaron a Jerusalén. Empieza a contar a las personas por medio de sus familias y de ciudades que regresaron a Jerusalén. Vamos a ver simplemente nombres y números, pero como es palabra de Dios, lo vamos a leer y con la misma reverencia que el Señor nos pide para cualquier otra escritura. Recuerden, leer, explicar, aplicar la palabra de Dios. Esdras capítulo 2, verso 3 hasta el 35. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra de Dios. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sacaí, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebaía, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besaí, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofá, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim,
Cafirá y Berot, 743. Los hijos de Rama y Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Bet-El y de Ahí, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Muchos números, muchos nombres, muchas familias, muchas ciudades. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Vamos a leerlo, pero se los voy adelantando. En los versos 64 y 65 se nos dice el total de personas que regresaron a Judea. Hay un total de 49,897. Lo vamos a leer, pero se los adelanto. 49,897 personas regresaron a Judea. Casi 50,000 gentes. La mayoría eran de la tribu de Judá y de Benjamín. ¿Se acuerdan que esos componían la tribu del sur? Lo vimos la sesión pasada. Pero si ustedes hacen estas cuentas de los números hasta en los versos 65, ¿qué creen? No da la cantidad que mismo Esdras dice, 49,897. Hacen falta aproximadamente un poco menos de 12,000 personas. Bueno, yo les explico de dónde salieron esas 12,000 personas, de las otras 10 tribus restantes. Cuando el edicto se dio en Babilonia, obviamente habían judíos buenos en otras tribus. Entonces, de esas 10 tribus, solamente 12,000 quisieron regresar. Se anexaron a la tribu de Judea y de Benjamín. No aparecen los nombres de su familia, bueno, porque no eran, lo repito, de la tribu de Benjamín y de Judea, pero aquí están. Entonces tenemos a las 12 tribus regresando en un total de 50,000 personas a la tierra prometida de Canaán. Ahora, quiero que imaginen lo siguiente. Permítame tantito. Bueno, ya se escucha. Sí, ya. ¿Sí se escucha? Sí, bien. ¿No? ¿No se escucha? Qué raro. A ver, permítame. Ya. Bien. Por favor. Ya saben que alrededor de 50,000 personas regresaron a Judea. ¿A qué? A reconstruir el templo, según la orden de Ciro y de Dios, y reconstruir las ciudades. Bien. Por favor, imagínense que ustedes son una de esas 50,000 personas que el Señor les puso en su corazón regresar. Están en tiempos de Esdras, en tiempos del rey Ciro, están en Babilonia, una tierra ajena, y el Señor les puso en sus corazones regresar a la tierra de sus padres. Recuerden, Dios no le puso este anhelo a todos, de acuerdo con el capítulo 1 de Esdras. Ustedes escuchan el edicto, dicen, es lo que siempre he estado esperando. De hecho, yo ya había escuchado esa profecía. Llegan a sus casas animados y les dicen a sus seres queridos en su casa, voy a regresar. Escuchen muy probable lo que estos seres queridos, sin tener el llamado de Dios, les hayan dicho. Oye, ¿a qué quieres regresar? ¿A qué quieres ir tan lejos? ¿Sabes que te tomará 4 meses llegar hasta allá? Bueno, son alrededor de 1,440 kilómetros de Babilonia hasta Jerusalén. 4 meses llegar hasta allá. Y si logras llegar a Judea con vida, ¿qué harás? ¿Dónde vivirás? ¿De qué trabajarás? ¿Acaso vas a llegar a comer? ¿Quién dice que rey a mitad de camino no se arrepiente y los hace regresar? Ya perdiste tu trabajo, ya vendiste tus cosas. Bueno, ¿acaso por ir a Jerusalén piensas abandonar tu trabajo, tu casa, tus posesiones
¿Y a tu familia? Bueno, obviamente los casados irían juntos, ¿no? Pero si estás soltero, ¿qué pasa? ¿Qué les responderías a estas preguntas o a estas interrogantes que te harían tus familiares? Piénsalo con cuidado, por favor, porque yo les hago otra pregunta. ¿Acaso no son interrogantes serias? ¿No son preguntas serias? ¿No son preguntas de personas que realmente nos aman y que quieren ver por nuestro futuro, por nuestro bien? ¿Qué haces en una tierra tan lejos? Bueno, son palabras de personas que realmente nos aman, preocupándose qué es lo que haremos cuando regresemos a una tierra desierta o una ciudad derrumbada. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme decirles algo, hermanos. En verdad, todas estas son cosas que meditar serias. Bueno, si hubiéramos sido judíos en aquel entonces. Pero los judíos que realmente, de estos 50,000, que realmente decidieron partir a Jerusalén, tuvieron que enfrentar estas realidades porque simplemente no iban a salir de Babilonia, dejar una vida cómoda, regresar a Jerusalén y otra vez Dios iba a hacer que maná cayera del cielo, todos con trabajo, todos con lindas casas, todo con flores, color de rosa mágicamente. Claro que no, iban a sufrir. ¿Y qué creen? Vimos que sufrimos porque Esdras dice cuánto sufrieron. Se salieron a Babilonia a sufrir. Fueron a sufrir. Pero una vez más, entonces, ¿qué motivó a estos 50,000 judíos, aproximadamente 50,000 judíos, a salir de Babilonia e ir a una tierra que a lo mejor ni conocían la mayoría de ellos, sino unos cuantos ancianos por ahí? ¿Qué le orilló a estos hombres y estas mujeres a hacer esto? Dejar su comodidad. Les voy a decir que estos 50,000 hombres sabían mejor que nadie que era mejor perder todas sus posesiones que se encontraban en Babilonia para ganar una posesión en la tierra prometida que su Dios había dado la oportunidad de poseer. Sabían que era mejor despojarse de todo eso. Casa, cosas, familia, trabajo, estabilidad, comodidad. Ellos dijeron, yo estoy dispuesto a dejar todo esto. Vas a un desierto, no me importa, yo quiero ir porque es el mandato de mi Señor. Ahora, yo te pregunto a ti, tú que tienes la revelación plena de Dios en tu Biblia, física o digital, tú que dices creer en Cristo, tú que cantas que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tú que orgullosamente dices ser un hijo de Dios y que presumes a tus amistades estar en una iglesia de sana doctrina, ¿qué estás dispuesto a dejar para tener una relación más estrecha con Dios? O otra pregunta más, ¿qué has dejado para hacer tu viaje a la Nueva Jerusalén una realidad diaria? Hermanos, todo verdadero cristiano ha dejado algo o está dejando algo. Si tú no has dejado nada o no estás dejando nada en este momento, tú no has cambiado. Tú no eres un verdadero cristiano. No lo eres. Te consuelas con adorar a Dios desde Babilonia. Te consuelas adorar a Dios en el cuarto secreto de tu pecado o desde los pies de tu ídolo personal. Es lo que estás haciendo. Entonces, si haces esto, si no estás dejando nada atrás para poder llegar a la Nueva Jerusalén celestial, más gloriosa, más espléndida, no eres digno de ser llamado un hijo de Dios. No eres digno de ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios. No eres más que una persona que siempre anda queriendo emprender el viaje de una entrega total en Cristo. Pero en el fondo, no eres más que un cobarde, débil e indeciso que no es capaz de tomar una decisión porque se está engañando a sí mismo. Y déjame decirte, tú eres la única persona que se está engañando, porque todos en tu alrededor nos damos cuenta que no estás moviendo ni el más pequeño de tus dedos para parecerte a Cristo Jesús. Todos nos damos cuenta. Nada más tú eres el único que está queriendo. Nada más. Pero por favor, síguete engañando a ti mismo, que ya sabes cuál es tu perdición. Como bien lo dije, no hay personas
No hay personas que no hayan dejado nada para seguir a Cristo. No existe ese cristiano. Sergio, ¿cómo lo sabes? Porque el alto costo de seguir a Cristo es dejarlo todo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a ver el alto costo de seguir a Cristo por medio de varios pasajes bíblicos. Si quieres seguir a Cristo, considera esto. Considera esto. Lucas capítulo 9, versos 52 a 62. Lucas capítulo 9, versos 52 al 62. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Escuchen, estas son palabras de Jesús. Yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar la cabeza. 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El Señor dice, o te vas a entregar totalmente a mí, o mejor no me sigas. Jesús sí está excluyendo a gente. O vas a estar conmigo, o mejor no lo estés. O te vas a centrar 100% en mí, o ¿sabes qué? Mejor vete. Jesús nunca nos mintió, no le mintió a nadie. Vean, Mateo 5, verso 29 al 30. Y ahorita vamos a estar en Mateo, así que son 3 versículos de Mateo. Mateo 5, verso 29 al 30. Vean el alto costo de seguir a Cristo. Mateo 5, verso 29 al 30, dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí, corta tu pecado de tajo, de golpe. Si no estás dispuesto a dejar tu pecado, bueno, entonces vas a estar dispuesto a que todo tu cuerpo se queme del infierno. Mateo capítulo 10, verso 34 a 39. Mateo capítulo 10, verso 34 y 39. Para los que piensan que Jesús es amor y paz, no han leído esto. Mateo capítulo 10, verso 34 a 39. Y esto lo dijo Jesús, por cierto, por el video, estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Entonces vean lo que dice. Mateo capítulo 10, verso 34 a 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto dice Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor dice, yo no comparto mi amor con nadie. O yo soy todo tu amor en tu vida, o yo no soy nada, tú no eres digno de mí. Mateo capítulo 16, verso 24 a 25. Dios no es la cereza del pastel. O Dios es todo el pastel, o Dios dice, o no hay nada de mí en tu vida. Mateo capítulo 16, verso 24 a 25.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Cristo? Morir a tus deseos, morir a tus anhelos, todos los días de tu vida. Entonces, ¿cuánto te va a costar seguir a Cristo? Todo te va a costar seguir a Cristo. Hermanos, si Cristo no es lo único que tienes, entonces no tienes nada. O lo único que tienes es Cristo, o no tienes nada de Él. Es que quiero a Cristo y quiero seguir conservando y quiero seguir idolatrando a mis ídolos personales y prefiero estar con mi familia que venir los domingos a la iglesia. ¿Y verdad que te tengo Cristo? El Señor dice, no. O sueltas eso para emprender tu viaje a la Nueva Jerusalén, o no tienes nada. O no tienes nada. ¿Se dan cuenta? El seguir a Cristo es un compromiso total. Imagínense el compromiso de estas personas, de los 50,000 judíos, en decir, lo dejo todo para ir por una promesa del Señor. ¿Y qué creen? Solamente era una tierra prometida, pero una tierra. ¿Cuánto más nosotros no hemos de dejar para ir a una tierra celestial, eterna, perfecta? Y no solamente esto, lo impresionante no son las calles de oro, lo impresionante es que Cristo va a estar en esa ciudad. Él es nuestro mayor galardón. Por eso el Señor dice, yo no te quiero compartir con nadie. Entonces nosotros tampoco tenemos que compartir con nadie a Cristo. De una manera personal, por supuesto. ¿No? No puedo permitirme que un ídolo personal, que una pereza, se interponga entre Cristo y yo. ¿Se dan cuenta? Pero una vez más les digo, ahí están los queriendo. Se arman la mochila, pero la primera caravana ya se les fue. ¿Saben cuándo salió la segunda caravana? 80 años después. Aproximadamente, claro está. Ahí va. Queriendo. Quiero terminar todo hoy, por favor, permítanme. Quiero terminar todo hoy. No es mucho, de hecho. Vamos a leer los versos 36 a 67 y es el punto número 3 del bosquejo. El sacerdocio y su deber de ministrar el templo de Dios. Vamos a leer el verso 36 al 67. Dice así la palabra de Dios. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Vamos a seguir con las personas que fueron, pero ahora por la parte sacerdotal, por la parte levita. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besaí, los hijos de Asena, los hijos de Neunín, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufá, los hijos de Arur, los hijos de Barlut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesa, los hijos de
Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atir, los hijos de Poqueret, a Serebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Termela, Tel, Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fueron hallados y fueron excluidos de sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Verso 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245 y sus camellos 435, asnas 6,720. Bueno, ahí terminamos con todas las personas que fueron registradas. Pero quiero que ustedes vean algo. Aquí se mencionan a los sacerdotes, como ya lo comentamos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran personas, obviamente pertenecientes a la tribu de Leví, que tenían un linaje directo con la familia más cercana de Aarón, con los hijos de Aarón. Entonces, estos sacerdotes podían ministrar las labores, pues, más reconocidas del templo, como que las más vistosas del templo de Dios. De hecho, estos sacerdotes iban a reconstruir el templo de Dios y a hacerse cargo de él. Pero también encontramos aquí que se mencionan a levitas. ¿Quién eran los levitas? Bueno, eran simplemente de la tribu de Leví, que no eran sacerdotes porque no venían directamente de la línea de Aarón, pero que también ministraban en el templo de Dios, pero con cosas, pues, un tanto a los ojos humanos, pues, pequeñas, insignificantes. Pero ahí están los levitas. Fíjense que hay algo curioso. En el verso 40, si pusieron atención, bueno, no se perdieron en medio de tanto número, se menciona que solamente 74 levitas se registraron para ir a Jerusalén. Muchos sacerdotes, muchos cantores, que, bueno, eso sí, ellos iban a cantar. Muchas personas que fueron siervos de rey Salomón encargadas para el templo, pero solamente 74 levitas. O sea, personas sin descendencia, personas que simplemente iban a hacer labores más cotidianas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, tenemos que pensar que los levitas eran necesarios, ¿cierto? En toda la nación estaban repartidas. Quizá fueron pocos, porque quizá muchos de esos levitas, la gran mayoría dijo, no voy a brillar. Si hay tantos sacerdotes ministrando el templo, ¿en qué voy a servir yo? Mejor no voy. Mejor no voy. Quizás eso pasó. Hermanos, déjenme decirles que hay personas dentro de la iglesia que si no tienen ministerios grandes, que si no son vistos, pues no sirven. Pues simplemente no van a servir. No sirven a la iglesia que está a su alrededor. Se parecen estos levitas que no fueron. Yo quiero ser visto. Yo quiero ser algo importante. Pero como ya hay mucho sacerdote, pues con los que vayan, seguramente otro ocupará mi lugar. Y sí, 74 fieles fueron a ocupar este lugar.
¿cómo creen que se hayan traído estos 74 fieles? Arriba y abajo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes les mandaban a ellos. ¿Pero les importó a estos 74? No. ¿Por qué? Porque ellos iban a ¿qué? A ministrar a su Señor por medio del servicio al templo. Y si el servicio requería que un sacerdote les mandara a hacer cosas, esos 74, igual que el resto de los 50, dejo todo por ir a hacer lo que el Señor me mandó a mí específicamente, a mí. Yo te quiero preguntar algo. Bueno, a los levitas les dieron cosas específicas, ¿no? Ministrar a Dios a través de las 12 tribus y también a través del templo. Pero nosotros no estamos solos, el Señor también nos dio dones, también nos dio cosas que nosotros podemos hacer. Yo te pregunto, ¿estás ejerciendo tus dones como estos 74 levitas que sí fueron a Jerusalén? ¿O no estás haciendo absolutamente nada, haciendo tus dones a un lado, como los levitas que decidieron quedarse en Babilonia? Quizás tú digas, pero es que yo no tengo dones. Pues bueno, pues entonces no has leído bien la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que todos los cristianos tenemos dones. Yo se lo leo rápidamente. Esto dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 4 y 6, al 6, perdón, y verso 11. 1 Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6 y verso 11. Vean lo que dice con respecto a los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos tenemos dones con los cuales servir a la iglesia y por lo tanto al resto de nuestros hermanos. No existe, lo repito, una persona cristiana que no tenga dones. ¿Pero acaso no es una realidad que en la iglesia hay cristianos perezosos? Que saben cuáles son sus dones y simplemente les falta el compromiso de servir al Señor. Que no quieren servir al resto de sus hermanos. Estos son cristianos flojos, que deben de trabajar para el reino de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Sentados los domingos, con los brazos cruzados, moviendo la cabeza y diciendo, sí, pastor. No, pastor. Terminando el servicio, pastor, dígame. Creo que Dios me habló hoy. Me da gusto, qué bueno. ¿Y te habló para el servicio? Sí. Y si Dios lo permite, mañana, trabajaré en su reino. Ojalá Dios te lo permita, perezoso. Ojalá Dios te lo permita. Ojalá. Vean lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, pongan mucha atención, así también la fe, escuchen, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Si tú, cristiano, no obras para el avance del reino por medio de tu iglesia, punto número 1 que vimos el día de hoy, compartiendo el evangelio. Punto número 2, deshaciéndote de tus posesiones, deshaciéndote de tus ídolos personales, deshaciéndote de todo lo que te estorba para seguir a Cristo. Entonces, tu fe sin obras es muerta. Tu fe sin obras es muerta. Si tú no sirves, si tú no evangelizas allá afuera, si no estás dejando nada para seguir a Cristo, de tus anhelos pecaminosos personales, de tus ídolos, y si no estás sirviendo a tu iglesia, que son tus hermanos aquí en el templo, tu fe que tanto presumes es una fe muerta. Y volvemos al punto número 1 que ya les dije. Quizá, muy probablemente no eres un cristiano, sino que te estás engañando.
Vuelve a lo mismo, siempre queriendo ir a la gran Jerusalén y solamente teniendo la mochila en la mano, pero nunca saliendo, nunca haciendo nada para el avance del reino, ni para tu santificación, y es más, ni para tu salvación. Por favor, imitemos estos 74 levitas. Imagínate estando en la caravana, júntense los levitas. Uy, solamente somos 74. Quizá, pero otros dijeron, ¡qué bueno! Quizá alguien que diga, 74 fueron los fieles en regresar y hacer lo que les correspondía. Bueno, tú, ¿qué estás haciendo con tu don? ¿Estás haciendo lo que te corresponde? Déjame decirte una cosa, para ejercer tu don no necesitas del permiso de los pastores. Nosotros podemos guiarte en decir, esta es la mejor manera que nosotros podemos ver que puedes hacer tu don, dentro de la iglesia o afuera de la iglesia. Pero si ya lo tienes bien ubicado, ¿qué te impide trabajar en él? ¿Qué te impide trabajar en él? ¿No? Bien, pasamos al punto número 4. Ya es muy poquito. Vean lo que dice Esdras, capítulo 2, versos 68 y 69. El verso 70 lo vamos a dejar al último. Y es el alto llamado de ofrendar. Ese es el punto número 4. Vean, versos 68 y 69. Dice así la palabra de Dios. Esdras, capítulo 2, versos 68 y 69. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Verso 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Bueno, lo repito, ¿qué es lo que hemos visto el día de hoy? Punto número 1, un liderazgo comprometido. Lo tenían ellos y también Dios espera que seamos líderes, atraer a personas al evangelio. Punto número 2, el llamado de dejarlo todo por causa de Cristo. Ninguno está exento de dejar nada. Tenemos que aprender a dejar nuestros anhelos pecaminosos para seguirlo a Él. Y 3, la obligación de trabajar en la obra del Señor por medio de nuestros dones, sirviendo en la iglesia primeramente y también allá afuera. Punto número 4, la ofrenda voluntaria. Son 4 cosas que tenemos que imitar. 4 cosas. Miren, quiero decirles algo. Para el cristiano contemporáneo, quizás hay ciertas cosas que le sean insignificantes. Pero ¿qué creen? Para un hombre como Esdras, un hombre de Dios como Esdras, quien tuvo el privilegio de ser uno de los encargados de recopilar todo el Antiguo Testamento, la ofrenda era algo esencial. Para los cristianos inmaduros es algo superfluo, ¿no? Algo que se puede pasar por alto. Pero caramba, ¿por qué Esdras lo menciona en el capítulo 1 y otra vez en el capítulo 2? ¿Un hombre de Dios como Esdras? Es más, ¿saben cuál era el título de Esdras? Dicen muchos judíos. Si alguien puede alcanzar a Moisés, es Esdras. No es Moisés, pero si alguien bien podría alcanzarlo es Esdras. Entonces una persona que casi lo comparaban con Moisés, menciona 2 veces la ofrenda, es que algo hay ahí. Algo Dios por medio de este gran nombre nos quiere transmitir a toda la iglesia. ¿Por qué la ofrenda era importante? Les presento 3 puntos para aplicarlo el día de hoy. Porque dar la ofrenda voluntaria, trabaja en contra de nuestra dependencia e idolatría al dinero. 1. 2. Porque por medio de la ofrenda, la obra de Dios avanza. Y eso es importante también, aunque no lo tocamos mucho. Sirve para el sustento de los pastores hoy en día. Y 3, porque simplemente, ¿qué creen? Dios lo manda. Así. Por eso es importante la ofrenda. Y es verdad
que Dios por diversos medios sustenta y edifica su iglesia. Solamente ustedes vean la obra de George Mueller. Él oraba donaciones de diversas maneras, pero ¿qué creen? Dios también ha dicho que por medio de la ofrenda voluntaria de los miembros de su iglesia, la obra de Dios se sustenta. Entonces tampoco podemos pasar por alto esto. De hecho, yo les quiero presentar unos versículos donde se habla de las bendiciones que ustedes tienen y todos tenemos al ofrendar voluntariamente a la iglesia. Al ofrendar a la iglesia. ¿Recuerdan por qué lo tocamos? Porque Edra lo está tocando, ¿no? Y 2 veces. Capítulo 1 y capítulo 2. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 7. En este periodo de tiempo, Pablo pidió ofrendas voluntarias porque la iglesia de Israel estaba teniendo problemas económicos. Y estas son sus palabras. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Así se refiere, la gracia de Dios es la ofrenda. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. ¿Y qué está diciendo Pablo? Dieron, ofrendaron. Eran pobres y Pablo está diciendo, ¿ofrendaron con qué? Con gozo. Pablo no les dijo, no den, son pobres. ¿Qué hizo? ¿Van a ofrendar? Sí, gozosamente. ¿Y qué creen? Ofrendaron gozosamente. Vean lo que sigue diciendo. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y vean, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, escuchen, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los pobres le rogaron a Pablo, permítenos ofrendar para nuestros hermanos de Jerusalén. Pero Macedonia, ustedes están en necesidad, pero quizás ellos tengan más necesidad. Permítenos ofrendar. Ofrenda. Verso 5. Y como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, o sea, de ofrenda. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia que es que ofrenda, le está diciendo a los corintios. Corintios, Macedonia está dando mucho. Yo sé que ustedes han abundado en ciencia, solicitud, amor. También abunda en ¿qué? En ofrendar. Ofrendar. Bueno, en otros países esto quiere decir dinero, ¿eh? No es nada que quiera ofender a alguien. O sea, ofrendar. Eso es lo que está diciendo. Aquí en México esto quiere decir dinero. Entonces están ofrendando, dando dinero. ¿Cómo? Voluntariamente. Y Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes también tienen que actuar igualmente. Ustedes, corintios, tienen mucho dinero. Tomen de ejemplo a los que no tuvieron para ofrendar. Continuamos. 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Seguimos hablando de ofrenda, ¿eh? Vean. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6 al 7. Seguimos hablando de ofrenda. Dice así la palabra de Dios. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama ¿al qué? Al dador alegre. Pablo está diciendo, si tú das una ofrenda voluntaria, generosa, da por hecho que eso lo estás sembrando ¿en dónde? En el reino de Dios. Si tú estás ofrendando poco, da por hecho que estás sembrando poco en el reino de Dios. Y aquí dice, Dios ama ¿al qué? Al dador alegre. ¿Pero qué están dando? Ofrenda. Dios ama al que ofrenda ¿qué? Generosamente y alegremente. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos viendo los versículos que Dios anima a la iglesia a ofrendar. ¿Por qué? Una, por el bien de los santos. Y dos, porque al ofrendar generosamente estás cosechando en el reino de los cielos. Que allá se nos van a dar todas esas recompensas. Tengo, por favor vayan a Crónicas, pero solamente en el verso 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Si quieren, síganme ahí. Lo repito una vez más por si quieren ir. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Les iba a leer del verso 1 al 14, pero por tiempo ya no se los voy a leer, pero les voy a explicar. David ya estaba presentando a su hijo Salomón para que fuera el rey. Y David le dijo a sus oficiales, a todos, que la persona encargada de construir el templo de Dios iba a ser ¿quién? Su hijo Salomón. Obviamente todo el reino sabía que David quería construirlo, pero también sabían que David, por ser hombre de sangre, hombre de guerra, no lo podía construir. Entonces él, cuando presentó a Salomón, dijo, él va a edificar el templo. ¿Qué creen que hicieron las personas? Ofrendaron voluntariamente para el templo. ¿Y cuál fue la reacción de David? Esto es interesante. Escuchen, cuando la gente ofrendó voluntariamente para el templo, porque ya sabían que el futuro rey Salomón lo iba a construir, David dice lo siguiente, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cómo veía el hombre conforme al corazón de Dios la oportunidad de ofrendar? Como un privilegio. Él decía, Señor, ¿yo puedo ofrendar de lo que tú me das para edificar tu casa? David se postraba y decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que te podamos dar de lo que tú nos has dado? ¿Se dan cuenta? Esta es una actitud correcta al ofrendar. Una humillación al ofrendar. Saber que podemos participar de reino al ofrendar a la iglesia. Les voy a leer un texto que a lo mejor muchos sacan de contexto. Malaquías capítulo 3, verso 9 al 10. Todos los que hemos estado en iglesias carismáticas, Malaquías, no, pero es que, vean, pero ustedes me van a decir, oiga, Sergio, pero esto no habla de ofrendas. No, pero vean la explicación. Malaquías capítulo 3, verso 9 al 10. Es el último libro del Antiguo Testamento. Es un profeta menor, antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, verso 9 al 10. Vean, dice en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolín y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías ocurrió con el libro de Nehemías. De hecho, vamos a ver un poquito de Malaquías con el libro de Nehemías. Un poquito lo vamos a ver. ¿Qué estaba pasando con esta gente? La gente estaba dejando de ofrendar para el templo. De hecho, el diezmo era obligatorio junto con esta ofrenda. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Para qué sirve la ofrenda? ¿Qué me hemos dicho? Para el sustento de la iglesia y también para el sustento de los pastores, ¿verdad? Para las personas que trabajan en la obra de Dios. Dice el Señor, me están robando a mí, y aquí habrá unas personas muy listas que dirán,
Dios no necesita dinero, porque de Él es el oro y la plata. Bueno, ¿qué se hacía con los diezmos y las ofrendas en aquel entonces? ¿Para qué se ocupaban? Para simplemente almacenarlas, que la ofrenda de alimentos se echara a perder y que el diezmo simplemente ahí estuviera acumulándose y acumulándose. No. Servía para el sustento de quienes, del sacerdocio y de los levitas que estaban ministrando al Señor. El Señor decía, ellos trabajan para mí. Ellos trabajan en el ministerio de servirme a mí. Y ustedes me están robando a mí, porque con eso yo les doy a ellos. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando en tiempo de Malaquías? Como los sacerdotes ya no tenían de qué mantenerse a ellos ni a sus familias, porque no ofrendaban alimento y tampoco ofrendaban los diezmos, desgraciadamente dejaban las actividades del templo y se ponen a hacer otras cosas. ¿Acaso no han escuchado testimonios de pastores que dejan sus trabajos? Les va un tiempo bien en la iglesia. De repente la gente deja de ofrendar, no por falta de dinero, sino porque simplemente su pecado ya no les quiso permitir ofrendar. Y estas personas dicen, pues si no encuentro un trabajo que me permita con esto, pues voy a tener que abandonar la iglesia. O tener un trabajo secular, que tampoco está mal porque Pablo lo hizo, ¿no? Tener un trabajo además del sustento de la iglesia y decir, bueno, en lugar de dedicarme todo el día al servicio de mis hermanos, pues tengo que dedicarle un tiempo a mi trabajo para que yo y mi familia comamos. Esta es la realidad de muchos pastores. ¿Pero por qué la realidad de muchos pastores? Les voy a decir una cosa, porque en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ofrendar para el sustento de los que sirven en la casa de Dios. Es una realidad. Por eso es una de las partes importantes que el Señor en el libro de Esdras dijo, ofrendaron tanto, ¿por qué? Porque los sacerdotes iban a estar tranquilos. Los levitas iban a estar tranquilos. Entonces me puedo concentrar realmente en lo que vale la pena, que es mi servicio al Señor. Bueno, ellos porque tenían ese ministerio, como nosotros los pastores. Quiero que vean esto así. Unos estamos llamados ¿a qué? A bajar al pozo. Y otros, hermanos, están llamados a sujetar la cuerda para los que bajamos al pozo. ¿Cómo la sustentan? Pues con ofrendas voluntarias. Y vuelvo aquí a lo mismo, a lo bíblico. ¿Cuánto debes de ofrendar? Conforme a tu corazón, con ofrenda voluntaria, alegre y gozoso de lo que el Señor te ponga que ofrendes. ¿Cuánto, pastor? Tú y el Señor. Solamente considera esto, que vuelva a lo mismo. Si Esdras lo mencionó 2 veces, pues porque hay algo importante allí. Hay algo importante ahí. Para el avance del reino, para el sustento de los que trabajamos en la iglesia y para que en el corazón de las personas no haya un amor y una confianza en las cosas que el dinero nos puede ofrecer. Y llegamos así al verso 70 de Esdras capítulo 2, verso 70. ¿Qué creen? Ya llegaron a la tierra, ya están en Canaán. Verso 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Llegaron. Dios fue fiel. En el edicto, Dios fue fiel en regresarlos y en regresar. Ahora, nuevas dificultades van a empezar en los siguientes capítulos. Oremos al Señor.